A ver, gran parte del sistema legal que hoy conocemos nació literalmente de las cenizas de una república. Hoy vamos a desentrañar ese cambio tan profundo que sufrió el derecho romano, justo en el momento en que el poder para crear la ley, pasó de muchas instituciones a las manos de un solo hombre, el emperador. Entonces, ¿cómo fue que pasó todo esto? Bueno, nuestro recorrido de hoy va a ser precisamente eso. Vamos a ver la crisis que abrió la puerta, la astucia política que, digamos, consolidó el cambio y, por supuesto, las consecuencias que redefinieron las reglas del juego para siempre. Arranquemos entonces, y para entender todo hay que ir al origen, a una república que, sencillamente, ya no daba para más. Imagínense, una estructura pensada para una ciudad-estado que ahora tenía que gobernar un imperio gigantesco. Se estaba cayendo a pedazos. Y miren, hay dos palabras que son clave para entender esto: antifuncionales e insuficientes. Porque no es que el sistema fuera un poquito viejo, no, es que era activamente incapaz de manejar un territorio pero tan complejo. La corrupción y la violencia militar ya se habían vuelto el pan de cada día. Y esta línea de tiempo lo deja clarísimo. Es como una bola de nieve. Primero, si la intenta, sin éxito, volver al viejo sistema. Luego llega César con su autocracia, y ahí queda demostrado que el poder de un solo hombre era una posibilidad muy real. Claro, lo asesinan y todo se vuelve un caos todavía mayor, hasta que, después de años de guerra civil, emerge una figura que lo cambiará todo: Octavio. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, casi un giro de guión. Octavio, que ahora se va a llamar Augusto, aprendió muy bien la lección de lo que le pasó a César. Él no iba a cometer el mismo error de declararse rey, para nada. En su lugar crea una auténtica obra maestra de la política, el Principado. ¿Y qué era? Pues una autocracia con disfraz de república. Y la clave de todo estaba en el título, Princeps, o sea, el primer ciudadano. Fíjense qué inteligente. No era un cargo oficial con poder legal, sino una declaración de estatus. Esto le permitió a Augusto ir acumulando un poder inmenso, no basado en la ley, sino en su prestigio personal, su auctoritas. Una jugada magistral para esconder la monarquía que estaba construyendo. Esta comparación lo explica perfecto. En la República el poder estaba todo repartido, pero Augusto muy astutamente concentró en sí mismo los poderes más importantes. Por un lado, el control militar absoluto, y por el otro, la potestad de los tribunos. ¿Qué significaba eso? Que era sagrado, inviolable y podía vetar cualquier decisión. En resumen, controlaba el ejército y controlaba la política, juego, set y partido. Ok. Entonces, con todo este poder concentrado en una sola persona, uno se pregunta, ¿qué pasó con las viejas instituciones de la República? Pues, el nuevo sistema empezó a vaciarlas de poder sistemáticamente, como si les quitara el relleno, poco a poco. Las magistraturas de toda la vida, como el consulado, no es que desaparecieran de un día para otro, no, simplemente se quedaron sin funciones reales. Sus responsabilidades se fueron pasando a una nueva burocracia, a funcionarios pagados que eran leales solo y exclusivamente al emperador. Al final, ser cónsul se convirtió en un título honorífico, un escalón para entrar a un senado que, por cierto, también estaba perdiendo todo su poder. Y ahora, hablemos del destino de los dos grandes órganos legislativos. Por un lado, los comicios, las asambleas del pueblo, esos simplemente se evaporaron, dejaron de hacer leyes y ¡puf!, desaparecieron. Pero el Senado, el Senado tuvo un final mucho más irónico, porque en el papel ganó poder para legislar, pero en la práctica se convirtió en el sello de goma perfecto, el títere ideal para que el emperador impusiera su voluntad. Y con esto llegamos al mero corazón de esta revolución jurídica. Si las viejas fuentes del derecho se estaban secando, la pregunta es obvia: ¿de dónde salían las leyes ahora? La respuesta es simple y directa: del emperador. Una de las herramientas más efectivas fue la oratio principes. El mecanismo era de una simpleza brutal. Paso 1. El emperador daba un discurso proponiendo una ley. Paso 2. El Senado, sin chistar, sin debate, la aprobaba. Y listo, un discurso se convertía en ley.
todo mientras se mantenía la fachada de que el Senado todavía legislaba. Pero ojo, el emperador también legislaba de forma directa, a través de lo que se conoce como constituciones imperiales. A ver, los edictos eran como leyes generales para todo el mundo. Los mandatos eran instrucciones para sus funcionarios. Los rescriptos eran respuestas a consultas legales. Y los decretos eran básicamente sus sentencias como juez supremo. 4 formas distintas, un solo resultado. Su voluntad era ley. Al final, el gran jurista Ulpiano lo resumió de una forma que no deja lugar a dudas. Lo que ha parecido bien al príncipe tiene fuerza de ley. Y ya está, así de claro. La voluntad del emperador se había convertido en la fuente suprema y básicamente la única fuente del derecho. Ahora, en medio de toda esta concentración de poder, surge una pregunta súper interesante. ¿Qué pasaba con los juristas, con las mentes legales más brillantes de la época? ¿Eran simples herramientas del imperio o lograron mantener algo de independencia intelectual? La respuesta es compleja y todo gira en torno a una cosa llamada ius respondendi. Miren qué jugada. Augusto y los emperadores que le siguieron le dieron a un grupito muy selecto de juristas el derecho a emitir opiniones que tenían fuerza de ley. Fue una estrategia brillante para controlar cómo se interpretaba el derecho, atrayendo a los mejores cerebros a la órbita del poder imperial. Pero a pesar de este control, el debate intelectual no se murió ni mucho menos. De hecho, floreció en 2 grandes escuelas rivales. Por un lado, los sabinianos, más conservadores, muy apegados a la tradición. Y por el otro, los proculesianos, más innovadores, buscando adaptar la ley a los nuevos tiempos. Y este choque de ideas fue increíblemente productivo para la ciencia jurídica. Y es justo de este periodo tan vibrante que surgen los verdaderos gigantes del derecho romano. Nombres que son leyenda: Papiniano, Paulo, Ulpiano, Gallo y Modestino. Su influencia fue tan, pero tan grande que siglos después sus escritos se convirtieron en la base de la famosa ley de citas. O sea, eran prácticamente las únicas fuentes de derecho que se podían usar. Y con esto llegamos al acto final de esta centralización jurídica. Un momento que sí trajo orden, trajo certeza, pero que tuvo un costo altísimo: la petrificación de una de las fuentes más dinámicas del derecho romano. Todo ocurrió bajo el mandato del emperador Adriano. Le encargó al jurista Salvio Juliano una tarea monumental: recopilar y fijar, de una vez por todas, en un único texto, todo el derecho que los pretores habían creado a lo largo de los siglos. El resultado se conoció como el Edicto Perpetuo. ¿Y cuál fue la consecuencia de esto? Pues fue gigantesca. El famoso Jus Honorarium, esa fuente increíble de innovación que permitía que la ley se adaptara a la vida real, perdió por completo su capacidad creativa. A partir de ese momento, los magistrados ya no podían crear derecho nuevo. La ley ganó certeza, es verdad, pero el precio fue perder su flexibilidad. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una que es tan relevante hoy como lo fue en la Roma de Adriano. La historia de Roma nos enseña algo muy claro: centralizar la ley trae orden y coherencia. Pero, ¿a qué precio? ¿Qué es lo que se pierde cuando la capacidad de innovar, de adaptar el derecho, se concentra en una sola fuente? Es, sin duda, uno de los dilemas fundamentales en la historia del derecho.